Entonces hay un fundamento que ya está puesto y nosotros edificamos encima. Un momentito que me perdí, ya. Pero cada uno mire cómo, ahí hay una advertencia, que hay que mirar cada uno cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, eso está claro, no hay otro fundamento, el fundamento es Jesús. Usted y yo colocamos el día que recibimos a Cristo, no es el fundamento que está colocado y es Cristo. Si por si acaso usted tiene otro fundamento que no sea Cristo, está a tiempo en esta mañana. Verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. ¿No sabéis que sois templo de y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Qué bella palabra. Señor, te bendecimos en esta hora y te glorificamos, oh Dios. Estamos delante de ti, oh Señor, con tu palabra, Dios mío, de frente, Señor. Muchas gracias por esta oportunidad. Pedimos, oh Dios, que te glorifiques en cada una de nuestras vidas, Señor, y que, oh Dios amado, cada día edifiquemos una vida, Señor, para ti, para la gloria, honra de tu divino nombre. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bien, yo le había dicho al hermano que me preparara allí una imagen. Entonces, veamos la imagen a ver. Unas imágenes que ya las vamos a recordar porque ustedes la miraron hace mucho tiempo. Las de implosión. Las de implosión. Vimos que en varias partes del país, especialmente Medellín, Cartagena, hubo que destruir unas obras y unos edificios porque no estaban aptos para vivirlos, y algunos han tenido que desocuparlos y luego implosionarlos, hacer implosión de ellos. Entonces, bueno, ya ustedes saben que es una implosión, que es para no hacer daño, y eso se hizo aquí en el país. Allí hubo pues demasiadas pérdidas de material, ¿de qué más? De tiempo, de trabajo. ¿Y trabajaron? Sí, trabajaron. Pero los materiales no eran los adecuados. Ahí ya vi. Ok, hermano, muchas gracias. Vemos cómo en un momentito todo tuvo que acabarse por razones de que los materiales no eran los adecuados. Muchas gracias, hermano. Bien, ahora nos ubicamos acá. Dice entonces la palabra, y hay una advertencia y algo que hay que tener cuidado en el versículo 11, dice, cada uno mire cómo sobreedifica, qué materiales usa. Vemos cuántos edificios hubo que derribar porque no fueron de buena calidad los materiales. También vemos que en la arquitectura civil hay ciertos requisitos y las obras deben ser revisadas constantemente. Esa palabra constantemente y de revisión nos habla a nosotros, ¿sí? Podemos mirar y hacer una analogía, mirar aquello que se debió destruir en momento dado por razones que ya explicamos, y nosotros podemos aplicarla a nuestras vidas. Entonces, al igual que nuestra vida espiritual, cada día hay una obra que realizar en nosotros. Sabemos que el apóstol Pablo dijo, yo como perito arquitecto coloqué el material real, el material valioso, ¿sí? Y ese es Jesucristo en nuestras vidas, ¿amén? Esa es nuestra base para ir creciendo. Pero la advertencia es cada uno mire cómo sobreedifica. Nos nombra también unos materiales, oro, plata, piedras preciosas,
madera, heno, hojarasca. ¿Sí? Hay que edificar conforme al plan divino, conforme la palabra del Señor, mirando qué tipo de material vamos a usar, porque tenemos una vida que se construye cada día dedicada a convertirse para la honra y gloria de Dios. Tenemos una iglesia que se construye cada día, ¿sí?, en conjunto con la vida particular de cada quien de la iglesia, que se construye para convertirse para la honra y gloria del Señor. Tenemos una familia que cada día estamos construyendo con los mejores materiales, con los que no son perecederos, ¿sí?, con los que son para vida eterna, y esa familia debe construirse diariamente a convertirse para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Hasta allí, todo claro, ¿cierto? Hasta allí todo claro. Entonces, dice que todos los días el Señor nos llama a cuenta, porque aquí hay una obra, dice el perito arquitecto, cuando habla allí en el pasaje, está hablando del apóstol Pablo, de sus colaboradores, pero que esos colaboradores en la iglesia somos tú y yo. Amén. Que debemos cuidar, salvaguardar, tener paciencia, misericordia y construir con las bases que el Señor, sobre la base que el Señor nos ha dado, que es Cristo, pero con los materiales de calidad. Bendito sea el Señor. Entonces, sabemos ya el fundamento cuando inició, cuando recibimos a Cristo. Entonces, nuestra vida, el día que nos compartieron del Señor, glorioso día. Yo a veces oro y cuando me acuerdo ese día glorioso, que entendí el mensaje del Señor, me da mucho gozo, siento mucho regocijo y digo, Señor, ¿de cuánto me has librado? Amén. Porque el fundamento Cristo Jesús llegó a mi vida. Entonces lo importante ahora es, sobre ese fundamento, qué tipo de material vamos a usar, porque tenemos una edificación espiritual y tenemos que cuidarnos de las falsas enseñanzas, de los legalismos, de las herejías que nos pueden desviar de la fe verdadera, que no es el material apto, que no es el material que el Señor pide, que no es el material que perdura, porque esa es la tipo de calidad que debemos nosotros buscar cada día. Bendito sea el Señor. La sana doctrina, ¿sí?, el testimonio que encaje conforme a las normas de Dios, y cualquier otra enseñanza hay que desecharla. Bendito sea Dios. En esta parte de edificar, debe estar muy presente la palabra del Señor, muy presente. Y eso fue algo que el Señor Jesús también al final, cuando ya pronto partía, les enseñó a sus discípulos y les dijo, les aclaró y oró al Padre por ti, por mí, por todos los que estamos aquí y hasta por los que no están. Amén. La oración que Jesús hizo allí fue para nosotros también, para la iglesia, porque él sabía qué número de personas íbamos a estar justamente en este día y en cada día, qué cantidad de familias representadas y hasta dónde quiere llegar la palabra del Señor. Diga, eso es para mí. Amén, eso es para mí. Los ministros son puestos por el Señor, sabemos eso. Un maestro es encargado de la revelación de la palabra, ocupados en la obra y dedicados a hacer que el edificio de Dios crezca, ¿sí? No se necesita prisa, se necesita mucha constancia, a veces mucha espera, luego un avance, pero escoger el material que el Señor quiere, por el cual crezcamos todos, amén, es para crecimiento, porque es la obra del Señor. Entonces los ministros son puestos para eso, y entonces sabemos que no son las fuerzas y el propósito humano, ¿sí? No son las ideas descabelladas que se me puedan venir a la mente, es conforme al modelo del Señor. Allá en donde el pastor leyó, creo que fue en Hebreos 8, dice conforme al modelo. ¿Y quién es mi modelo? ¿Quién es tu modelo? Amén, Cristo Jesús. Y lo tenemos aquí en la palabra. Hay un modelo que Dios nos ha dado para construir. Hay un modelo que Dios nos ha dado para apropiarnos de materiales que de aquí en la tierra tenemos que usar el material que se usa en el cielo. Dice que allá todo es oro, amén, piedras preciosas. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre, porque Él quiere siempre lo mejor. Entonces, ¿qué es ese material con que hemos construido? Lo que permanece,
¿sí? Lo que pasa a la prueba de fuego. Hay cosas efímeras, cosas que aparecen y de pronto ya no están. ¿Por qué? Porque no es el material que Dios quiere. Y allí debemos estar nosotros muy atentos. Todo lo que permanece y pasa la prueba de fuego, sí, es lo que se trabaja con las fuerzas que da Dios. Pero a veces hay unas fuerzas que se meten en la vida de alguna persona que no tienen un propósito de glorificar al Señor. El propósito único es la gloria y la honra es para Él. Hay del que se atreva, ¿sí?, a querer honra propia y gloria propia. Hay de los que, qué sé yo, presentamos quejas y decimos, ay, pero ¿qué fue? ¿Qué pasó conmigo? Si era yo y por qué no yo y todo era para mí. Por lo tanto, hay que pasar esa prueba porque el único propósito por el cual debemos hacer las cosas es para que Dios reciba la gloria y la honra. Dice por allá un salmo, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Miremos que esa partecita es bien profunda. Tenemos que mirar con qué ánimo, propósito hacemos las cosas, porque lo que no se hace con el material exigido por Dios, resulta que se quema y se desvanece. Entonces, cada vez, ¿sí?, debemos saber, pensar, mirar y tener la introspección de decir, bueno, Señor, esto quiero hacerlo para tu gloria y para tu honra. Que mi carne se agache, que mi carne muera, porque quiero hacerlo para ti. Amén. Que eso es lo que perdura, lo que se hace, sí, para la gloria y honra del Señor. Dios no mira una obra terminada. ¿Qué es lo que mira el Señor? La calidad de los materiales con el cual se hizo. Entonces miremos la pérdida que hubo en esas edificaciones destruidas y podemos compararla. Bueno, al final, ¿qué dirá el Señor de mí? ¿Que aprobará Dios mi obra terminada? ¿Sí? ¿Qué tipo de material utilicé? ¿Perecedero? ¿Sí? ¿O material que perdura? Debemos entonces saber que edificamos, como decía al principio, una vida, una iglesia, un hogar, una familia dedicado, ¿sí?, para que sea la honra y gloria de Dios. Amén, porque Él solo la merece. Bendito sea el Señor. Esta partecita me encanta, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Sí? No, muchas veces nos comparamos con otras cosas que también nos dice la palabra, pero en este momento vamos a pensar en el edificio, en la labranza, en el cultivo, en el cuidado, porque los que trabajan la agricultura saben mucho de esto. ¿Qué detalle, qué cuidado hay que tener para que esa plantita crezca? ¿Qué le debo abonar y qué es nocivo para ella? Por lo tanto, mirando iglesia, mirando ministerio, mirando hogar, mirando familia, debemos saber escoger el material. Gloria sea al Señor. La palabra dice que nos debemos preocupar en esta parte por conocerlo a Él, por saber qué quiere Dios, por saber cuál es su modelo para edificar nuestra vida cristiana. Cuando las cosas están bien arraigadas, bien cimentadas, cuando el material está bien fuerte porque es la calidad que Dios exige, entonces podemos comparar cuando dice el Salmo 92, el justo florecerá como la palmera. Amén. Dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Pero miremos una palmera. Se dice que la palmera, en la misma cantidad de metros que tiene de la superficie de la tierra hacia arriba, es la misma que tiene de la superficie de la tierra hacia abajo. Y cuando hay esos vendavales y hemos visto esos, cómo se levanta esa brisa y ese viento que hemos visto por la tele, en lugares donde han llegado tornados y estos tipos de fenómenos, dice, esa palmera se va para todos los lados. ¿Sí la han visto? ¿Sí la han visto? Oye, y si luego sigue paradita esa palmera, pero el viento le da duro, hermano, los vientos que corren, dice la palabra que en los postreros días serán tiempos peligrosos y los vientos que corren son fuertes para tumbarte, ¿sí? Para derribarte. Pero veamos, por algo el Señor dice la palmera y la pone allí como ejemplo, puesto que es sacudida
pero no derribada. Bendito sea el Señor. Y sé que en determinadas etapas de nuestra vida nos vienen vientos para sacudirnos, nos vienen situaciones difíciles, pero depende, ¿sí?, del material con que tú y yo estemos conformando nuestra vida en esta estructura valiosa para que permanezcamos en el Señor. Cuando decía que el Señor Jesús hablaba a los discípulos en San Juan capítulo 17, él decía, dice allí la Escritura, que santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la palabra dice, sin santidad nadie me va a ver. Por lo tanto, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Para llegar a ese material valioso, nosotros debemos estar pegados ¿a qué? A la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra. ¿Y dónde la tenemos? Aquí consignada en la Biblia. Bendito sea el Señor. Dice, santifícalos en tu verdad. Hermanos y hermanas, en esta mañana podemos nosotros mirar que esa necesidad de oración que tuvo Jesús cuando oró por sus discípulos y trasladó esa oración hasta nosotros, es una, valga la redundancia, es una gran verdad. Santifícalos en tu verdad. Pero hay un problema con esa verdad. ¿Quién está interesado en que no conozcamos la verdad y el material con que debemos edificar nuestras vidas? Sabemos que tenemos un enemigo. Por lo tanto, esa santidad que el Señor dice que es con su palabra, vamos a mirar qué pasa. Hoy en día, los asistentes pues a las iglesias, digamos, aquí no, en otros lugares, aquí no, tienen qué sé yo, captan la atención más o menos muy pocos minutos. ¿Sí? Dice que los menores de 30 años tienen una atención promedio de 10 minutos. Eso es en cuanto a la exposición de la palabra del Señor. Unos tienen sueños, ¿cierto? Otros nos cabeceamos, otros, qué sé yo, estamos pensando en el almuerzo, si a qué lugar vamos a ir a almorzar. O sea, la mente se dispersa, se va, y entonces de pronto en el tiempo de la enseñanza, de la predicación, solamente captó 10 minutos y quién sabe, menos porque muchos pensamientos se le vinieron a la mente. Pero hay una parte que me llama mucho la atención en el Antiguo Testamento, que el Señor dice que cuando el pueblo volvió con esa hambre que tenían, puesto que habían estado exiliados, y llegaron y se reunieron desde el alba hasta el mediodía. Que cómo harían las mamitas con sus niños y etcétera, etcétera. Pero desde el alba hasta el mediodía estuvieron escuchando, porque aparte había que dar con claridad, puesto que ya algunos habían perdido el idioma que hablaban, la lengua que hablaban, entonces había que hacerles una traducción. Pero desde el alba hasta el mediodía, caramba, eso es terrible. Entonces podemos mirar que la palabra del Señor, a veces no podemos conformarnos con los que tenemos celular y el versículo del día. Listo. Ya, listo, se acabó. El versículo del día. No, ese versículo del día trae un texto, ¿sí? Y que debemos nosotros leer cada día, que debemos estudiar cada día. Entre más profundicemos en la palabra del Señor, allí encontramos los materiales valiosos del reino para permanecer en pie y para seguir construyendo la vida que el Señor quiere. Amén. Pero debemos acercarnos a la palabra del Señor. Ahora todo se quiere en cápsulas para que el sabor, como la emulsión de Scott que algunos tomaron. No me digan que yo sola tomé. Ahora, no es que eso sabe tan feo. Hay unas capsulitas que allí eso no se siente, pero alguno dice, uy, se me reventó acá y ahora siento todo el sabor acá, ¿cierto? Entonces todo lo queremos así simplificado. Con la palabra del Señor no se puede, con la Biblia no se puede, porque esto es de vida o muerte, ¿sí? Esto es de decisión, esto es asirnos de la palabra del Señor. Santifícalos en tú, y tu palabra es la verdad. Bendito sea el Señor. Entonces, veamos que falta tiempo. Si tenemos la tecnología, tenemos el celular, la tablet, etcétera, etcétera, todo lo que hay hoy en día, y que allí podemos tener la palabra del Señor. Oiga, ¿cómo hacían antes los niños?
que solamente el papito era que le repetía, la palabra dice, la repetirás a tus hijos, porque era de esa era la tecnología, ¿sí? La palabra hablada, la repetirás a tus hijos, la escribirás. Bueno, había un poquito de entendimiento en eso. Repetirla, dice, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes a levantarte. Eso, por algo lo dice así. Y por algo el Señor también le dijo a Josué, ¿sí? Que mirara la palabra, que mirara la palabra. Pero si la palabra cada día se hace la porción más pequeña, entonces es un peligro para que se infiltren materiales y ondas que vengan por ahí que no corresponden al modelo divino, amén, al modelo de Dios, al que el Señor quiere para nosotros por su grande amor. El Señor no nos da la palabra porque quiere molestarnos ni porque quiere aburrirnos, sino por su grande amor quiere guardarnos, quiere salvaguardarnos de cualquier situación adversa, porque las hay y la hemos sentido y nos han golpeado, pero con Cristo somos como la palmera, se levanta siempre. Amén, gloria al Señor. Entonces la palabra de Dios es la que nos permite esa santificación, esa escogencia de material, porque el Espíritu Santo está allí y siempre nos recuerda, por ahí no es. Espérate un momento. Sigue orando. No es el tiempo. Continúa, estoy contigo. Esa palabra que fortalece. Por lo tanto, podemos mirar nosotros que la palabra de Dios es la que nos permite el crecimiento espiritual y acercarnos a la santidad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Bendito sea el Señor. En nosotros ocurre un cambio, sí, con el nuevo nacimiento. Cuando la palabra nos dice allá en San Juan 1:12, más a todos los que leen, a los que creen en les da el derecho o la potestad de ser hecho un hijo de Dios. Nacemos en la familia de Dios. De pronto aquí hay nuevos nacidos en la familia de Dios. De pronto hay unos que ya estamos más avanzaditos en el camino. No que no la sepamos toda, pero tenemos, qué sé yo, un poco más de avance, digámoslo así, conocimiento en la palabra del Señor. Pero por haber nacido en Cristo, ¿sí? Debemos nosotros, porque cuando nace un bebé, ¿qué decimos? ¿Se parece a quién? Al papá. ¿Y a quién más se lo ponemos? ¿Y a quién más? A la abuela. Y tiene los pies del papá. Y tiene... Sí, comenzamos a mirarle parecido. Pero si tú y yo hemos nacido en la familia de Dios, debemos parecernos a Cristo Jesús, que es el modelo nuestro. ¿Sí? ¿A quién te pareces? ¿A quién olemos? ¿Qué fragancia tenemos? ¿Qué parecido tenemos? ¿Sí? Las acciones que hacemos en familia, en la iglesia y en la sociedad, ¿se parecen a las de Cristo? Miremos ese parecido, ¿sí? Miremos ese parecido espiritual, lo que estoy haciendo, lo que estoy hablando, lo que estoy compartiendo, la actitud que tengo, cómo me expreso, ¿se parece a Cristo? Allí hay un interrogante muy importante. El parecido es a Cristo. Nacemos para parecernos a Cristo. Amén. Cuando el niño ya tiene 12, 13, 15, ya uno sabe a quién se parece. Porque cuando está recién nacido se confunde y todo el mundo dice al papá, al mamá, a la abuela, al abuelo y tiene los ojos del tío, etcétera. Pero cuando ya toma forma ese niño, ese jovencito, ya tiene su parecido que le corresponde. Y ahí no hay duda, ¿sí? De ahí no hay duda. Entonces, ¿a quién debemos parecernos? A Cristo. Sufrimos un proceso, ¿cierto? La iglesia sufre un proceso. Cuando llegamos a Cristo, somos transformados en espíritu, gloria al Señor. Y Cristo nos va edificando con su Espíritu Santo, con los materiales perfectos, con los materiales divinos, con los que tienen entrada al cielo. Aquí la vida es efímera, cualquier día nos vamos, pero si tenemos los materiales que el Señor ha dicho, reinaremos con Cristo. Entonces, mientras que estemos aquí, tenemos que estar sujetos a la obediencia a Cristo para crecer y ser edificados, para presentar esa obra delante de Dios. Bendito sea nuestro Padre. Dice la palabra también ahí en San Juan, ¿sí? Oro por los que han de creer en ellos, ¿sí? En los que han de creer por la palabra de estos. Esta es la palabra, no ha cambiado, es la misma. Por los que han de creer por esta palabra. Cristo sabía
y Cristo sabe todo y el Señor sabe todo de tu vida y de la mía, sabe del año que íbamos a estar aquí y en qué momento, ¿sí? Si el Señor es mi dueño y yo soy parte de su iglesia, entonces debo asumir la voluntad. No me pertenece la mía, ¿sí? Ya no somos dueños nosotros, ya es el Señor el que tomó la posesión. Entonces, en la vida, en mi vida, debe haber una silla, debe haber un trono que le pertenece solo a Dios. Se suena bonito, suena espiritual, suena lindo, pero vaya usted a saber, ¿sí? Vaya usted a saber cuando esta carne se levanta, ¿sí? Cuando decimos, y él no puede ser más que yo, ¿sí? Y yo no me voy a dejar, ¿y cómo que así? Y entonces esa carnalidad se va subiendo, ahí es cuando debemos pensar, Señor, ¿así obrarías tú? Él sabía y sabe de toda nuestra vida. Él es nuestro dueño, debo hacer su voluntad y no la puedo modificar a mi gusto. No puedo buscar entonces, aquí no me siento bien, yo me voy para otro lugar y pensar que tenemos iglesia o que la iglesia es perfecta. No lo es. Estamos en el proceso de la perfección hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga, estamos en el proceso de la perfección. No puedo ni pretendo ni podemos pretender cambiar a nadie. Es la obra de Dios en cada vida. ¿Sí? ¿Cuántos hogares aquí representados hay? ¿Cuántos tipos de educación tenemos todos de forma diferente? ¿Con cuántas cosas venimos? Porque aquí hay muchos hogares representados, pero Cristo quiere que seamos uno en Él. Amén. Que seamos unificados en Él por medio de su palabra. Entonces no busquemos iglesia perfecta, no somos perfectos aún. Y por mirar la imperfección de otro, debo entender que es que soy imperfecto. Estoy mirando, uy, el hermano, ¿no? ¿Qué tal? Y entonces debo preguntar, bueno, ¿y yo qué? ¿Y qué de mí? ¿Y qué de mí? El Señor tiene la paciencia para trabajar en mente, alma y corazón en cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Él dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tenemos que comenzar a aprender desde aquí en nuestra vida cómo se vive en el cielo, que es eternidad completa. Amén. Mientras estemos aquí, entonces debemos ser templos para Dios, ¿sí? Debemos enseñar a otros lo que Dios quiere que aprendamos. Enseñar a otros. Como iglesia tenemos una grande responsabilidad. El Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros. Tenemos entonces que aprender desde acá qué es lo que quiere el Señor, ¿sí? Para ser santificado. El Espíritu Santo que nos conoce, ya decía, es el que nos advierte, nos enseña, nos corrige, gloria a Dios, pero porque tenemos la palabra aquí, pero si la palabra no está acá, no está sembrada, entonces ¿cómo? Si es por medio de la palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, ¿sí? Dios no nos llamó a parecer santos, a parecer santos. Ay, pero mira, cómo se ve de bien. Se le ve la aureola arriba en la cabeza. ¿Sí? El Señor no vive de apariencias. A Él no se le impresiona con la sencillez de tu testimonio y de tu vida en Cristo y de la palabra sembrada en mi mente y corazón, es que podemos, ¿sí?, hacer que el Señor esté agradado, porque a todos les podemos aparentar, ¿cierto? Yo puedo aparentar muchas cosas y usted también, pero resulta que el Señor no come de eso. Él nos ve ese transparente tal y como somos. Bendito sea el Señor. Qué bueno es eso. Qué bueno es eso cuando pensamos que no tenemos un Dios así, cualquiera, que tenemos al poderoso, que todo lo ve, sabe y conoce. Que aunque hayan dudas en mi mente acerca de mi relación con otras personas, el Señor sabe y conoce la de él y la mía. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos la garantía del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, ¿sí? Que el Señor lo ha enviado, que nos guía a toda verdad. Bendito sea el Señor. Debo hacer todo, ¿sí?, conforme al estilo de vida de mi Señor. Vamos a, cuando edificar la iglesia de Cristo, ¿sí? Ser cristiano es una vivencia, o es un testimonio. Bendito sea el Señor. Veamos que los consultorios de los especialistas y especialmente
los psicólogos y psiquiatras están llenos, ¿sí? Pedir la cita con el psicólogo, con el psiquiatra, porque la falta de identidad la da que no tenemos la palabra. El que tiene la palabra del Señor tiene identidad, ¿sí? Identidad que Cristo da, pero aquí por la palabra. Pero entonces, cuando estamos confundidos y qué sé yo, vayamos al Señor, que es el que tiene toda la especialidad, porque nos hizo, amén, porque sabe que tenemos una mente, un corazón, todo lo que Él puso en nosotros y sabe por qué estamos pasando. Por lo tanto, ¿quién más que Él que nos escuche? ¿Quién más que Él que conoce nuestras vidas? Bendito sea el Señor. Tenemos entonces como iglesia, tenemos una misión, dice la palabra, no pertenecer al mundo, porque eso no son los materiales duraderos y que perduran para la vida eterna. El mundo no da material. El mundo no da material que el Señor exige. El mundo no tiene el modelo que tiene Cristo para nosotros. Por lo tanto, más empeñados en mirar el modelo que nos muestra el Señor. Dice esa misión de la palabra que tenemos nosotros, santidad que debemos buscar, porque el Señor nos ha enviado como iglesia a esa misión, no pertenecer al mundo. Y vamos a leer versículos 17 y 18 de San Juan 17. San Juan 17. Dice, santifícalos, tu palabra, y el 18. Así yo los envío al mundo. Vamos a leer el 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces dice, yo en ellos y tú en mí. Allí nos está hablando de unidad, no solamente de no pertenecer al mundo, porque el Señor dice que no sean del mundo, sino que los guarde del mal, ¿sí? Cuando no tenemos eso claro y nos comportamos de cualquier manera, resulta que somos tropiezo para otros que llegan. Entonces estamos mostrando al mundo, ¿sí? Somos los responsables de mostrar que Cristo vive. Somos los responsables de mostrar que Cristo vino al mundo. Somos los responsables en mostrar que Cristo es el dueño de la iglesia. Somos los responsables de mostrar que Cristo viene pronto también. Amén. Esa es la misión de la iglesia, ¿sí? Mostrar al mundo quién es Dios. Mostrar al mundo que hay un cambio en Cristo Jesús. Pero no solamente mostrar eso, sino que también tenemos una misión en el versículo 23, donde leímos, dice, yo en ellos y tú en mí. Eso nos habla de unidad. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Mire, ¿qué necesitamos para alcanzar la unidad en Cristo Jesús como iglesia? ¿Sí? Son la tarea que el Señor nos ha dado a nosotros, ser unidos, buscar la unidad, nunca prestarnos para la división, ¿sí? Porque con eso estamos mostrando, ¿sí? Que el Señor Jesús tiene una obra preciosa aquí. Con eso estamos mostrando que esperamos al Redentor de nuestras vidas. Amén. No hacer que otros sientan dolor, no hacer que otros se entristezcan y se aparten del Señor. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, como la familia de Dios que busca unidad en el amor de Cristo. Bendito sea nuestro Dios. La unidad es tan importante, ¿sí? Y se resquebraja esa unidad cuando empezamos a criticar a los demás. No me gusta cómo lo hace, así como yo lo hago es mejor, ¿sí? ¿Quién es perfecto? Nada. Vamos camino a la perfección y hasta que Cristo venga. Bendito sea el Señor. Para Cristo Jesús, su sacrificio en la cruz no fue fácil, pero avanzó, pero adelantó, pero lo logró. Vencedor el Señor. Y eso te invita a Él y me invita a mí a ser vencedores en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor.
para que el mundo sepa que tú me enviaste, para que los miembros se evangelicen con su testimonio, porque somos cartas abiertas, así como el mundo nos está mirando, porque el mundo sabe cómo es el comportamiento de la iglesia de Cristo. Ellos saben. Dice, uy, usted es mentiroso. Que yo sepa, los evangélicos, los cristianos no mienten, no dicen esas cosas. Estamos reflejando, hermanos, el amor de Cristo, ¿sí? Edificando nuestra vida con el material celestial, que es el perfecto para llegar a morar con el Señor. Edificando nuestras vidas con la palabra del Señor. Ya no más fachada, ¿sí? Ya no más apariencia. Es una vivencia. Decimos, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Andar en esta vida con temor y con temblor, buscando y esperando en el Señor siempre, sin apartarnos, teniendo en cuenta que cualquier viento de doctrina es un peligro. Amén. Y que estamos en la iglesia de Cristo, que, bueno, alguien decía que la iglesia de Cristo no es un autobús, que uno se suben y luego se bajan. Si usted llegó a Cristo, quédese con Cristo. Amén. Quédese con Cristo. Y sea un ejemplo, seamos ejemplos para que los demás permanezcan también. Porque hay nuevos en este nacimiento de la vida cristiana. Por lo tanto, el ejemplo es muy importante, hermano. ¿Sí? Mostrar a Cristo a través de mi vida, mostrar a Cristo a través de mi servicio a la obra de Dios, mostrar a Cristo a través de mi disposición. Porque, como decía antes, no es la obra terminada lo que Dios la impresiona. El Señor mira los materiales con los cuales construimos. Bendito sea el Señor. Entonces, no busquemos, ¿sí?, que alguien mirando la perfección de los demás. No, cada uno para que sea un conglomerado. Cada uno en particular para que la iglesia sea una. Amén. Para que haya unidad, mostrando a los demás la edificación, el material y lo que Dios exige para que lleguemos a morar con Él. Bendito sea su nombre. Doy gracias a Dios en esta mañana porque la palabra para mí es bella, es preciosa, es perfecta. Los imperfectos somos nosotros. Cuando nos miramos en la palabra vemos cuánto nos hace falta. ¿Sí? Cuando la palabra de Dios nos confronta, vemos cuánta necesidad hay de que las cosas sean correctas, llegar a la palabra del Señor, no por conocimiento, no por todos los versículos que pueda recitar, sino porque Cristo con esa palabra ha hecho un trabajo en mí a través de su Espíritu, porque mi vida está siendo edificada para glorificar su nombre santo. Amén. ¿Cuántos tienen este sentir? ¿Cuántos tienen este sentir? Yo le invito a estar de pie. Debe ser el sentir de todos. Cristo lo dio todo. Amén. Esforcémonos por ese todo para el Señor también. Esforcémonos por eso que Dios nos pide. Por eso que Dios ya entregó. El Señor no nos pide lo que no ha entregado. Jesús lo dio todo. El ejemplo, el modelo nuestro es Jesús. Y Él oró por sus discípulos y por nosotros. Amén. El Señor oró por ti y por mí. Y nos dio la palabra y le dijo al Señor, Dios poderoso, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Y esa es la verdad, amén, que transforma, que cambia y que nos da entonces el entendimiento para decir, Señor, enséñame a ser ejemplo, porque tengo una familia, porque tengo un hogar, porque tengo una congregación a la cual asisto y de la cual soy miembro y debo hacer las cosas para ti. Padre, muchas gracias en esta mañana por tu pueblo, oh Dios, por tu iglesia, por esta congregación, por los nuevos convertidos, Señor, por los